Hola niños. ¿Recuerdan que en el capítulo anterior habíamos dicho que Hudson Taylor tenía que aprender algo muy importante que cualquier misionero debe aprender? Bueno, lo conoceremos en esta clase. Capítulo 2. La fe del joven. Semana tras semana, Hudson Taylor ayudaba al ocupadísimo doctor Hardy. Estaba aprendiendo acerca de la medicina, pero además estaba aprendiendo algo mucho más importante. Estaba aprendiendo a confiar en Jesús para todo. Los domingos por la tarde iba al barrio más pobre de la ciudad, iba de casa en casa para visitar a los enfermos y necesitados, les llevaba medicinas y a los que le permitían les leía la Biblia y oraba por ellos. Distribuía folletos y a los que estaban dispuestos a escuchar les hablaba del Salvador. Algunas veces hombres groseros se reían de él y lo empujaban, otros rompían los folletos que les daba y hasta se atrevían a tirarle cosas. Con todo esto no tuvo miedo, estaba aprendiendo a confiar en Dios para protegerle. En China también tendría que confiar para que Dios le guardara de todo peligro. Dios quiere que aprenda a vivir sin ciertas comodidades y quiere que comparta lo que tengo con otros, pensó Hudson. Se alimentaba con comidas de las más baratas. Cada centavo que podía ahorrar lo daba a los pobres, pero Dios quería que aprendiera a privarse de lo que más deseaba y pensaba que le era esencial. Hudson conoció a una bonita señorita cristiana, quien era maestra de la música. Estaba muy enamorado de ella y creía que ella también le amaba. Con mucha frecuencia le hablaba acerca de China, le explicó que Dios quería que fuera misionero en ese país. Pensó, ella es la joven perfecta para que sea mi esposa y me acompaña a China. Un día pidió permiso a los padres de ella para casarse con ella. Sí, Respondieron ellos. pero con la condición de que no vayan a China. La joven estaba de acuerdo con sus padres. Hudson sufrió una gran desilusión. ¿Debo permanecer en mi país y casarme con ella?, pensó Hudson. No puedo desobedecer a Dios. ¿Cómo podía permanecer en Inglaterra mientras millones de chinos todavía no conocen el camino a Dios? Creo que Dios quiere que me olvide de ella. Así lo haré. Así que Hudson aprendió a confiar en Dios también en esto. Sin embargo, antes que vaya a China, debo aprender a confiar más y más en Dios. Tengo que confiar en Dios para todo, pensó Hudson. ¿De qué otra manera podría Hudson poner en práctica su confianza en Dios? El doctor Hardy y los pobres que vivían en Hall, sin saberlo, le ayudaron. Verán, el doctor Hardy era muy olvidadizo. A veces hasta olvidaba pagarle a Hudson. Le decía, por favor recuérdame cuando tengo que pagarte tu sueldo. Pero Hudson no quería hacerlo. Decidió orar para que Dios le recordara al doctor que debía pagarle. Un día, el doctor tenía que pagarle y lo olvidó. Todo lo que Hudson tenía en el bolsillo era una media corona, como un bolívar apenas. Precisamente, en ese momento, un hombre muy pobre se acercó a Hudson y le dijo, ¿Puede venir a orar por mi esposa? Se está muriendo. Hudson se apresuró a ir con el hombre al cuarto sucio donde vivía con su familia. Hudson se arrodilló junto a la enferma y oró por ella. Al hacerlo, recordó que en su bolsillo tenía media corona. ¿Cómo podía orar y pedir a Dios que ayudara a esos pobres si él mismo no estaba dispuesto a ayudarles? La mano de Hudson se hundió en su bolsillo y sacó su última moneda. Aquí tiene, tome esto. Al regresar a su humilde cuarto, el corazón de Hudson rebosaba de felicidad. Pidió al Señor que le enviara dinero para comprar su comida para el próximo día. ¿Cómo lo haría Dios? A la mañana siguiente, llegó el cartero trayéndole una carta. Hudson no podía reconocer la letra. Ansiosamente abrió el sobre. Dentro, en una hoja en blanco, encontró un par de guantes. De ellos cayó medio soberano, como $2,5. El Señor me ha devuelto 4 veces el dinero que yo di. Quería gritar y bailar de gozo. Hudson alababa a Dios por los guantes, el dinero y el desconocido quien los había enviado. Dios también contestó su oración por la mujer que estaba muriendo. Hudson se regocijó cuando ella se recuperó. Dios maravillosamente había recompensado la confianza que había puesto en él. Pasaron 2 semanas y de nuevo Hudson se había quedado sin dinero. Todavía el doctor no se había acordado de pagarle. Hudson tenía que pagar su arriendo. Esa tarde el doctor le dijo, a propósito, ya pasó el día en que debía pagarte, ¿verdad? Sí, señor, respondió Hudson esperanzado. Ay, cuánto siento que no me lo hayas recordado antes, dijo el doctor.
Esta tarde envié todo el dinero al banco. Hudson sintió que el corazón se le paralizaba. Todo el resto del día estuvo orando mientras trabajaba. Llegó el anochecer. Al fin ya era el tiempo de regresar a su cuarto. Se puso su chaqueta y se preparó para salir. En ese momento entró el doctor riéndose. A esta hora tan avanzada uno de mis pacientes ricos vino a pagarme su cuenta. Qué extraño. El hombre podía haber esperado. El olvidadizo doctor pagó a Hudson. Hudson, con el corazón lleno de agradecimiento, fue inmediatamente a su hogar y pagó el arriendo. Hudson pensó, indudablemente Dios no tardará mucho en mandarme a China. Si él contesta mis oraciones y me cuida como lo está haciendo aquí en Inglaterra, puedo confiar en él para que también lo haga en China. Hudson oró y preguntó al Señor si ya era tiempo para ir a China. Más bien, el Señor le mostró que el paso siguiente era asistir a la escuela de medicina en Londres. Hasta que Dios le mostrara claramente que debía ir a China, debía continuar estudiando y esperando. Pronto Hudson estaba muy ocupado estudiando y trabajando en el hospital de la universidad. Algo sucedió entonces. Después de haber tocado el cuerpo de un hombre que había muerto de una fiebre espantosa, Hudson se enfermó gravemente. El doctor que le atendía le dijo, váyase a su hogar tan aprisa como pueda y ponga todas sus cosas en orden, porque va a morir. ¿Creen ustedes que esas palabras asustaron a Hudson? ¿Qué habrían sentido si hubieran estado en su lugar? ¿Qué habrían hecho? Con toda calma Hudson miró al doctor y le dijo, no creo que vaya a morir, tengo trabajo que hacer en China. Pero si muriera, sería maravilloso porque iría de vivir con mi Salvador. Al llegar a su cuarto, estaba muy enfermo. Parecía que jamás iría a China. Pero Dios estaba cuidando de Hudson. No permitió que muriera. Después de muchas semanas Hudson pudo volver a estudiar medicina de nuevo. No mucho tiempo después le llegaron buenas noticias de China. Información que ya era el tiempo adecuado para que los misioneros fueran allá. Hudson se dio prisa de visitar a su amigo en la oficina de la sociedad misionera. Estoy listo para ir a China en cualquier momento, le dijo. El hombre le miró asombrado y le dijo, acabo de escribirle una carta para preguntarle si quería prepararse para salir. Dios les había hecho pensar lo mismo a la vez. Sabían que ya era el tiempo fijado por Dios. Qué bueno que Hudson había aprendido a confiar en Dios para todo, hasta para mostrarle cuándo debía salir. Hudson se despidió de sus amigos y de su familia. El 19 de septiembre de 1853, embarcó en un velero pequeño pero muy resistente llamado Dumfries y se dirigió a China. Por fin, las oraciones de sus padres eran contestadas. Aquel niño que había dicho, cuando crezca seré misionero e iré a China, ahora era un joven adulto y se hallaba en un barco que navegaba hacia aquel país extraño. Pero China estaba a miles de kilómetros de distancia y un viaje en un barco de vela era lento y muy peligroso. Aún antes que la embarcación se hubiera alejado mucho de tierra, se encontró con una tormenta violentísima. Los vientos soplaban furiosamente y enormes olas de espuma amenazaban con arrojarlos contra las rocas. Pero la tripulación se las arregló para evitar que el barco se estrellara contra las rocas y se salvaron. En otra ocasión, el viento no soplaba y la embarcación empezó a ser arrastrada por una poderosa corriente hacia un banco de arena y rocas bajo el agua. El capitán y la tripulación se esforzaron para alejar de las rocas al barco, pero no lo lograron. El capitán estaba cerca de Hudson, observando sin poder hacer nada más, y dijo desalentado, Bien, hemos hecho todo lo posible. No, capitán, le dijo Hudson, hay algo que aún no hemos hecho. ¿Pero qué era lo que no habían hecho? Lo descubriremos en la próxima clase.